Bien, y como ha comentado Rousset, yo os doy las gracias por asistir aquí hoy y esperamos que esta charla, esta conferencia sea de vuestro agrado. Además se acercan fechas en las cuales pues, nos vemos, entre comillas, forzados a incrementar nuestro trabajo digestivo en algunas reuniones sociales y familiares, pero más que todo es para que veáis el origen multifactorial que tiene lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad. Ya os iré explicando desde un punto de vista médico y desde un punto de vista más desde el nuevo paradigma, los conflictos que tenemos, los conflictos que vivimos, porque en definitiva que una persona esté obesa o tenga un sobrepeso va a depender cómo esta persona viva unas situaciones muy concretas. Probablemente ahí sí que nuestro organismo sí que tiene cosas a ver, pero sobre todo es cómo lo vive la persona. Habéis oído muchas veces que hay personas que comen como limas y no se engordan nunca. Esto lo habéis podido constatar. Y otras personas que prácticamente no comen nada y se engordan, o sea, van reteniendo. Por lo tanto, vamos a dar una visión de cómo entendemos nosotros o cómo se entiende desde esta nueva perspectiva la obesidad y el sobrepeso. Cuando hablamos de sobrepeso o hablamos de obesidad, clásicamente se define como un aumento de grasa en nuestro cuerpo, que está relacionado, eso nos conlleva a un aumento de peso, pero siempre en relación a unas tablas y unos cánones muy concretos de índice de masa corporal. No me voy a meter ahí, simplemente lo enuncio para que partamos de algún origen. Entendemos siempre como sobrepeso aumento de grasa, pero el sobrepeso puede ser debido a otras cosas también. Puede haber un aumento de masa muscular que me puede dar sobrepeso, o un aumento de líquido. Las personas, retengo líquido, me hincho. Esto me lleva a aumentar de peso. O sea, no simplemente es la grasa en sí. Lo que ocurre es que tradicionalmente se objetiva bajo esa perspectiva. Es un aumento de grasa que me hace aumentar el peso corporal. Entonces, ¿qué causas tenemos nosotros desde el punto de vista, digamos, psicofisiológico aceptadas? Tenemos diferentes causas que me pueden conllevar a tener un sobrepeso. Unos factores genéticos y alteraciones del metabolismo. Hay muchos genes que están relacionados con la obesidad. Hay familias de obesos, por ejemplo. Ya los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, todos son obesos. Hay también alteraciones del metabolismo en relación a temas hormonales. Temas hormonales, o bien como puede ser el hipotiroidismo, que ya hablaremos, daré una pincelada. El hipotiroidismo tiende a aumentar el peso. O bien comer muy rápido, o ingerir poca agua en las comidas. Esto me puede llevar a una alteración de ese metabolismo y entonces, de alguna forma, acumular más grasa. Tenemos también una excesiva o incorrecta alimentación asociadas a la falta de ejercicio y el sedentarismo. No hay que perder de vista que estamos en una sociedad que nos está exigiendo mucho. Y cuando digo nos está exigiendo mucho, nos está exigiendo a nivel laboral, de ir rápido, de ser muy efectivos, lo cual eso nos conduce a utilizar transportes públicos, taxis, motos, etcétera, etcétera, y caminar nada, como aquel que dice. Antes yo recuerdo que las personas iban a su trabajo, iban caminando, y tenían que hacer varios kilómetros. Y no había tanta obesidad como ahora, por ejemplo, en relación a este tema. Después ya veremos que hay otros factores que influyen. Ahora es todo lo contrario, el sedentarismo está a la orden del día. Estoy muy cansado, psíquicamente, tengo la cabeza, necesito descansar, entonces no, ni te mueves, ni deportes, comes mal, etc. Trastornos de la conducta alimentaria. Aquí voy a dar una pincelada de lo que se entiende por la anorexia y la bulimia. Ahí estaremos dentro de los trastornos de conducta alimentaria. O también un metabolismo demasiado lento. También aquí entran otra vez las hormonas.
Entran otra vez las hormonas. Tanto hormonas a nivel del tracto digestivo como hormonas a nivel de la misma grasa, que me dificulta a mí esa eliminación y me conduce a acumular más grasa. Tenemos factores psicológicos, tristeza, ansiedad, que nos conducen ¿a qué? A una ingesta descontrolada de alimentos. Nosotros ahora somos más susceptibles cada día más a cualquier contratiempo que tengamos, vivirlo de una forma exagerada. Me deja mi pareja, monta aquí un cirio, y unas cosas que dices, bueno, ya no soy nadie, ya no valgo para nada, ya no sé vivir sin esta pareja, y bueno, esto, una de las cosas a las cuales me puede conducir es a alimentarme más, a reponer ese amor que yo pierdo, porque en definitiva esto lo haces de una forma inconsciente. Y empiezas a comer más dulces, más calorías en definitiva. Estás acumulando más calorías en tu cuerpo y no gastas nada. Porque la persona que está dentro de una tristeza o una ansiedad o una depresión, pues lo que no tiene es ganas de caminar ni hacer nada. Entonces todo lo va supliendo con alimentos extras. Y eso favorece el sobrepeso. Hablando también de los factores genéticos, entramos dentro de este nuevo paradigma en lo que es la epigenética. La epigenética, si lo traducimos literalmente, no deja de ser más que algo que está por encima de la genética. Pero no es que esté ni por encima ni por debajo, es que pertenece a la genética. Lo que pasa es que le dan el nombre de epigenética. Tener en cuenta que los cromosomas están formados por genes, es un material cromosómico y que pasa a la descendencia. Pero además tiene una serie de proteínas y esas proteínas están muy ligadas con nuestro ambiente, son lo que dan lo que denominan el fenotipo. El fenotipo está en relación con la expresión de esos genes en relación a nuestro ambiente. Y eso es la epigenética. Es decir, la epigenética lo que tiene es que los genes se expresan y están codificados de una forma muy concreta. Entonces, como os he dicho antes, la obesidad y el sobrepeso intervienen muchos genes. Cuando hay una metilación, es decir, unas reacciones químicas entre unos genes determinados, una metilación CH3, un grupo metilo, entonces ahí no puede expresarse el gen como debería ser. Es decir, para entendernos, es como si tuviera unos genes protectores de la obesidad. Si a mí me ponen un tampón en medio, este gen ya no se expresa de la forma que se debería expresar. Y entonces se expresa ¿cómo? Con una tendencia al sobrepeso y a la obesidad. En cuanto yo desmetilo esto, entonces hará su función el gen y mantendré un cuerpo saludable, siempre y cuando yo haga otras cosas también, porque no todo es genético. Repito que la obesidad y el sobrepeso es multifactorial, estamos hablando de temas genéticos. Ya Hipócrates, desde 5 siglos antes de Cristo, decía que soy lo que como, y ahora actualmente, y lo que han comido mis ancestros, mis antepasados. Que eso está en relación con el ambiente en que han vivido mis antepasados, que a mí también me influye eso. Esto para que tengáis nuevas opciones a nivel genético de cómo están influyendo esta epigenética, no solo en la obesidad, en muchas enfermedades y en muchas patologías, en el cáncer sobre todo. Entonces vamos a ver los tipos de obesidad según la localización, porque no todas las obesidades son iguales. A uno se le acumula más en la parte del tórax, a otros más en el abdomen, o en las nalgas, o en las piernas. Vamos a ver qué significa y qué alteraciones hay, dependiendo del lugar donde se acumula esa grasa. Por ejemplo, si son altas me refiero aquí, los cuellos estos de búfalo. En la cara, el cuello, el tórax, espalda, toda la parte alta. Entonces aquí
hay una alteración del cortisol. El cortisol es una hormona que se segrega a nivel de la corteza suprarrenal y se segrega en situaciones de estrés. Y aquí, y en situaciones de sobrealimentación, también se segrega esta hormona. Está en relación con lo masculino, con la función paterna. Es decir, es un conflicto biológico en el cual yo me siento abandonado por la figura paterna. Y si yo me siento abandonado por la figura paterna, ¿la solución cuál es? Pues poner más grasa para, de alguna forma, estar más cerca. Con la figura paterna es la parte de la cabeza, la cabeza de familia. Entonces tengo que estar más próximo al cabeza de familia para recuperar lo que yo he perdido. ¿Entendéis el sentido? Hay una sobrecarga y una responsabilidad. Indudablemente, ¿qué hace un cabeza de familia? Tiene que llevar la familia hacia adelante. Y tiene que sobrecargar, tiene que llevar una carga. Cuando hay un desfase, entonces hay una sobrecarga y se manifiesta de esa forma. Se puede manifestar así, de esa forma. Pero sobre todo quedaros con la relación con lo masculino y sentirse separado de la figura paterna. Figura paterna, cuando digo figura paterna, puede ser padre, puede ser la madre que hace de padre, puede ser el tío que hace de padre. No simplemente tiene que ser el macho padre. Puede ser una hembra que haga de macho también. Por ejemplo, las obesidades abdominales, la parte inferior del tórax, abdomen y muslos. Estamos aquí con una alteración de la insulina. La insulina es una hormona que se segrega en las células beta del páncreas. Y lo que tienen es, de alguna forma, tamponar, bajar la glucosa, el exceso de glucosa que hay en la sangre. Esa es la función. Y los conflictos están en relación con asco y repugnancia. Asco y repugnancia, sobre todo de la mujer, en el sentido femenino. Se relacionan también con la falta de ejercicio, la depresión y la sobrealimentación. ¿Y para qué pensáis vosotros que la mamá o la mujer acumula grasa en el abdomen? Pues ¿para qué? Para proteger al niño. Porque los niños se llevan en el vientre, dentro del útero. Perdona, no he entendido lo del asco y repugnancia. Esto está en relación con... Es que aquí es un tema... Está en relación también con lo del estómago. Es cómo vive la persona. A ver, la diabetes, por ejemplo, se puede vivir en dos aspectos, bajo este nuevo cambio de paradigma. Un aspecto femenino, en el cual la mujer siente asco y repugnancia de la vida que está llevando o de la relación que puede llevar, y otra desde el punto de vista masculino, que es la oposición, el estar permanentemente en lucha. Entonces, en este caso que hay asco y repugnancia, va a haber una hipoglucemia, una disminución de glucosa, a nivel femenino, Y cuando se altera a nivel masculino, habrá un aumento de glucosa. Se presentará así, ¿pero por qué? Porque desde el punto de vista biológico, el hombre cuando se enfrenta necesita más energía para luchar. Y la energía, una de las fuentes de energía es la glucosa. Por eso hay un aumento de esa glucosa. Pero la mujer no, porque la mujer en principio no lucha. Asiente, y su forma de luchar es el asco, para entendernos. Es que es un concepto un poco complicado, porque hay que saber otros temas de Hammer, por eso lo digo. Pero está bien que me lo digas para aclarar el tema de la insulina. Pero ten presente eso, ¿cómo se puede presentar la insulina? En los conflictos que vive la mujer normalmente se presentan con hipoglucemia. ¿Por qué? Porque no tiene que luchar contra nadie, o no lucha, la mujer normalmente no lucha, es el macho el que lucha. Y el hombre, pues, en ese sentido. Te lo voy a dejar ahí para no liar más el tema, porque es que necesito más cosas, entonces me alargaría ese tema. Y entonces, claro, estamos aquí con esa protección al hijo, porque como comentaba, el hijo se iba dentro del útero,
¿Y la madre qué hace cuando pone grasa en el útero? En el abdomen. Proteger. Ya veremos después una de las funciones de la grasa, que es proteger. Proteger las vísceras, lo que tengo dentro. Es una de las funciones de la grasa. Cuando se localiza en las caderas, en las nalgas, en las piernas y brazos. Aquí entramos ya en un tema hormonal femenino, una alteración de los estrógenos y la progesterona. Está relacionado con conflictos de protección, de feminidad. Entonces, vividos con rencor, cólera, injusticia. Es decir, son personas que no es que lo hayan vivido, que pueden haberlo vivido, sino personas que pueden haber vivido situaciones de abusos, por ejemplo. Abusos, en relación con hombres, o bien memorias de abusos. No necesariamente esta persona lo ha tenido que vivir, a veces puede tener memorias, pero está en relación con eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que protegerme, tengo que proteger mis órganos sexuales. Y además se acumula ahí porque tengo que estar fea para el hombre. El macho no me va a ver si yo estoy así. Por lo tanto, ya cumplo el objetivo, que es que no me toque. Cumplo mi feminidad, protejo mi feminidad. Este es el conflicto, y el para qué, la solución del conflicto. Insisto en que no es necesario que la persona lo haya vivido esto, puede tener memorias de ese sentido, de violación, de abusos. Pueden haber obesidades mixtas, que son las de tipo constitucional, familiar. Evoluciona a brotes, y aquí tenemos, pues bueno, que los adipocitos, que son las células de la grasa, se puedan hipertrofiar, se puedan hacer más grande, o bien se puedan multiplicar. Son las formas de aumentar ese peso. O bien las hipotalámicas, que son estas grandes obesidades, las obesidades patológicas, las grandes obesidades. Entonces, aquí hay que ver shocks afectivos, ritmos depresivos, mujeres u hombres que continuamente están en depresión, se soluciona un poco, vuelve a la depresión. Entonces, aquí tenemos que ver, también trabajar lo que es el proyecto sentido y lo que es el transgeneracional. Ya cuando hable Rousset después, os comentará cómo abordamos nosotros la obesidad. ¿Qué conflictos nosotros encontramos en la obesidad? Ya hemos comentado que es multifactorial, pero desde el punto de vista biológico, de entrada, y uno que es muy importante, es este: sentirse abandonada o abandonado. No estar, sino sentirse, que es como lo vive la persona. Es como lo vive, ¿Qué pasa con una persona cuando se siente abandonada? Que no tiene defensa, es como si estuviera muerta. Biológicamente, una hembra, cuando se siente abandonada, no tiene defensa, no la puede defender el macho, y es una hembra muerta. Y si tiene crías, está doblemente muerta, y muere todo el mundo. Eso a nivel de la naturaleza, Y entonces son personas que se sienten así, se sienten abandonadas, se sienten solas, desamparadas. Son conflictos de ese tipo. El conflicto de silueta, la desvalorización estética. Yo me miro al espejo, o la señora se mira al espejo, y no se gusta, se ve elefantiásica. Aunque tenga una buena figura, pero no se gusta. ¿Por qué? Porque quizás la ropa le aprieta y ve algún Michelin que sale por ahí. Pero es como lo vive la persona. Igual tú lo ves y dices, ¿de qué te quejas? Si estás en un peso, ya lo quisiera yo. Pero es como esta persona lo está viviendo, continuamente esto. Este conflicto del silueta y empieza el de abandono y el de silueta prácticamente va detrás. Es decir, que si nosotros tenemos un conflicto de abandono y un conflicto de silueta, tenemos que ir a buscar primero el de silueta. Pero van muy unidos estos dos. Carencia indigesta, la falta de alimento
materno. Aquí vamos a hablar de alteraciones conductuales y estaríamos hablando de anorexia. Anorexia, las que no comen, ¿por qué? Porque se ven grande la necesidad de ese afecto que nunca han tenido. Cada vez que se miran, se ven grandes, pero grandes por dentro, porque no tienen el afecto de la madre. Pero es como se ven ellas. Esto es muy importante, ¿eh? Es cómo lo percibe la persona, cómo lo siente, cómo lo vive. Esto es importantísimo. O bien la bulimia, que es llenar ese vacío afectivo. No he tenido ese afectivo, esas emociones que yo necesito, ese cariño, ese amor, ¿y yo qué hago? Pues lo voy supliendo. Pues ¿cómo? Pues con comida, lo voy supliendo. Pero bueno, pues también la puedo vomitar, porque esto es un cajón sin fin. Esto no tiene fin. Yo como para suplir ese afecto que no he tenido. Vuelvo a vomitar para poder tener espacio para poder meter más. Porque estoy exigiendo eso que no he tenido. Conflicto de identidad. Aquí vamos a ver, pues por ejemplo, lo que es la fidelidad familiar, o en este caso, no tener un lugar en el clan. Y me tengo que estar cogiendo continuamente y tengo de verme reconocido o reconocida de alguna forma. Porque si yo no tengo un lugar en el clan, es que muchas veces es que no estoy reconocido por ese clan, o reconocida. Y entonces todo lo que yo tengo que hacer está dirigido única y exclusivamente a buscar ese reconocimiento. Todo lo que yo hago en mi vida. Son estas personas que, no te preocupes, ya lo hago yo. Yo voy a solucionar todos los problemas. Venga, esto, lo otro. El trabajo, ya me quedo yo 3 horas más si hace falta. Buscan continuamente ese reconocimiento. O bien también no tener o no ser del sexo esperado. Niño o niña. Dice, es una niña, dice, inténtalo de nuevo. O bien, niño o niña, dice, es un niño, pues inténtalo de nuevo. Personas o familias que están esperando, pues un varón, porque tiene que ser un varón el que tenga que ser, aquí en Cataluña, que era el hereu, ¿no? El heredero. Tiene que ser un varón. Y si no es un varón, pues venga, van buscando continuamente. Y eso tiene una carga muy importante. O bien esta fidelidad al clan, ¿no? La familia. El pertenecer a un clan y no poder liberarte de lo que vives dentro de ese clan, que tú lo estás viviendo de una forma que te está condicionando tu vida. Entonces es esa gran fidelidad al clan. Es decir, yo tengo que hacer lo que diga el patriarca. No puedo apartarme de esa línea, porque si no estaré mal visto. No seré aceptado por ese clan. Conflictos de la grasa. Aquí estamos en relación con la función. Ya sabéis que la grasa es la capa interna de la piel, la zona subcutánea. Entonces aquí podemos hablar de la función mecánica: amortigua, protege, mantiene a los órganos en su lugar. Estas son sus funciones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. ¿Para qué se aumenta la grasa en ese sentido? Bueno, aquí es si yo caigo y tengo accidentes y demás, pues a mí me está protegiendo esa grasa. O bien como aislante del frío, manteniendo el calor en el cuerpo. Esto es muy importante. La grasa es energía ahí también. Cuando yo necesito energía se saca de ahí de la grasa, también se puede sacar, aparte del hígado y demás. Entonces, claro, a mí me mantiene aislada del frío. Por ejemplo, los osos polares. Pues mantienen unas grasas tremendas, o las ballenas. Entonces les mantiene, les cubre, les protege. O bien metabólicas, generando más grasa. Ya sabéis que hablando de los osos, no, los polares y no los polares, pues también tienen que comer mucho antes del invierno, durante el verano y el otoño, porque tienen que hibernar. Entonces, claro, en Alaska y demás, el salmón que va
a poner los huevos al principio del río, entonces os esperan allí los osos para comer mucho. Pero estarán 6 meses sin salir, entonces tienen que acumular grasa y ahí genera grasa desde el punto de vista metabólico. Alteraciones glandulares, lo que he comentado antes del hipotiroidismo, o el déficit de glucagón por las células del páncreas, que se segrega el glucagón. El glucagón, la función que tiene es aumentar la glucosa. Cada vez que se administra glucagón es porque hay una bajada de glucosa. Nosotros exógenamente lo hacemos tomando alimento o dulces. Las personas diabéticas, cuando se sienten mareadas, por ejemplo, les baja la glucosa y se sienten mareadas, se pueden desmayar, incluso caerse. Entonces se aconseja siempre que lleven azúcar, eso siempre se ha dicho. Pues entonces en estas situaciones pues vamos a encontrar también un aumento de grasa, pero por el tema glandular. O bien una disminución de la secreción de la somatostatina, que es la hormona del crecimiento. Esto se da más en niños, estos niños más obesos. O el síndrome de Cushing, que esto en realidad es una enfermedad, que aquí tenéis, una cara de luna llena, y eso es a nivel de las suprarrenales también. Hay un excesivo aumento de hormonas, en este caso. Lo que es muy importante también es la activación de esos túbulos colectores del riñón. Los túbulos colectores del riñón, la función que tienen es excretar la orina y absorber pues, iones. Cuando hay un conflicto de túbulos colectores, lo que ocurre es que no se orina, y entonces esa orina restante, o ese líquido restante, mejor dicho, ¿qué hace? Se reabsorbe y se acumula. Y entonces es cuando decimos, no, es que tengo las piernas hinchadas, es que tengo la barriga hinchada. Es edema, el acúmulo de líquido. Y esto puede ser por diferentes factores. Por ejemplo, sentirse como pez fuera del agua, de haber perdido la referencia. Hay que tener en cuenta que nosotros, desde el punto de vista filogenético, venimos del agua. Y cuando salimos del agua, lo primero que tenemos que hacer es controlar los líquidos, porque si no nos deshidratamos. Y el túbulo colector del riñón es quien hace esa función. Por lo tanto, si este túbulo colector a mí no me funciona como me tiene que funcionar, yo me voy a sentir de esta forma, como pez fuera del agua. Si eso lo extrapolo a la condición humana, entonces voy a vivir este tipo de conflictos, porque yo pierdo mi referencia. Vivir fuera del agua es como perder la referencia de uno, su mundo, su vida, es como vive la persona. Y si yo pierdo ese mundo y esa vida, yo tengo conflictos de prófugo, que se llaman, de desarraigo, estos inmigrantes que viven en barrios periféricos parisinos, que pueden ser pues, de otras razas o de otros países, y personas parisinas o francesas que viven en esos barrios se pueden sentir de esta forma, desplazados, porque están como invadidos, por ejemplo, y pueden desarrollar una diabetes, por ejemplo. O bien sentirse solo y abandonados. Esto también va muy en relación con los túbulos colectores, muy en relación va. También luchar por la existencia, por la supervivencia. Indudablemente, si yo estoy fuera de mi ambiente, voy a tener problemas existenciales. Existenciales no, ¿qué hago yo en esta vida? No, tengo que luchar por mantenerme en esta vida, que es diferente, porque no tengo ese líquido que para mí es esencial para mi vida. Y estos son los conflictos que vive la persona con alteración de los túbulos colectores. Y esta alteración de los túbulos colectores se da mucho en sobrepeso y en obesidad, sobre todo en sobrepeso y obesidad, que no hay forma de bajar, de recuperar ese peso. Hay que tenerlo siempre presente eso, porque esto se acumula, es líquido que se acumula. Y cuando nos encontramos personas obesas, si localizamos este tipo de conflicto, es lo primero que tenemos que solucionar. Es como antes os comentaba, el sentirse abandonado o el conflicto silueta, y el conflicto silueta.
Tengo que abordar primero el conflicto de silueta, igual que aquí primero tengo que abordar este conflicto de túbulos colectores. Porque por mucho que haga yo otras cosas, si esto se mantiene activo, no voy a poder eliminar y se va a acumular. ¿Comprendéis el tema? Simplemente tener en cuenta que la obesidad es un problema muy complejo y que no es 2 más 2, 4. Hay muchas cosas más. Tener en cuenta que es una epidemia mundial, hasta el punto de que 1.900 millones de personas aproximadamente están con sobrepeso u obesidad en el mundo. Y eso es bastante, ¿eh? En relación a 7.000 millones de población aproximadamente. De esos 1.900 aproximadamente, 600 están con sobrepeso, 600 millones. ¿Veis Estados Unidos cómo está? Las personas obesas que hay en Estados Unidos. Hay que ver muchos conflictos que tienen. El 64% de la población es obesa, ¿eh? Lo que no entiendo muy bien, los colectores, sí. Quiere decir que el riñón no funciona bien. ¿Es una manera de decirlo así? Claro. A ver, si tú no puedes eliminar, o sea, tarde o temprano entrar... No es cuestión de beber o no beber. Es cuestión de cómo vive esta persona. No es que digas, bueno, el riñón ya deja de funcionar. Puede a la larga sí entrar en una insuficiencia renal, no digo que no, pero en principio es el túbulo colector que no funciona como ha de funcionar, no funciona al 100%. Entonces se van a ir acumulando. Tú vas orinando, pero no la cantidad que deberías orinar por tus eliminaciones habituales. Entonces retiene agua. Parte de ese líquido. Claro, el agua, sí, el agua que al final no deja de ser orina con otros metabolitos, se transforma en orina, porque la orina no es más que desechos corporales, desechos que no sirven para nada y se tienen que eliminar de alguna forma, como por la respiración o el sudor u otros mecanismos. Pero la orina es lo más efectivo en ese sentido. Entonces, claro, el túbulo colector no funciona como debería. No es que digas, no, cierro el grifo, se fastidia el riñón y ya me tienen que hacer diálisis. No se trata de eso. No se trata de eso. Se podría llegar, igual sí, pero no, en principio no se trata de eso. Se trata de que no funciona como debería funcionar. No, es que se lo digo porque una vez vi un reportaje de una persona obesa, muy obesa, sí. Y parte de esos kilos, sí. Lo que le sacaba el líquido, o sea... Sí, es esto. Ascitis, por ejemplo, ¿sabéis lo que es la ascitis? El acúmulo de líquido en la barriga. Personas hepáticas que tienen malformaciones hepáticas y patologías hepáticas acumulan líquido muchas veces, por ejemplo. O personas con obesidades abdominales que tienen que proteger, pueden hacer ascitis también. Aparte de la grasa, acumular líquido. Y entonces ya tenemos dos conflictos asociados, porque esto puede ir con todo tipo de conflictos puede ir, no solo obesos, sino puede ir con cualquier otro tipo de conflicto, desde un cáncer a lo que quieras, es igual. Pero el riñón es muy importante porque filogenéticamente es muy importante el tema de los líquidos. Ya te digo, no es que, y claro, en Estados Unidos lo que comentaba es esto, el 60 y pico % de la población está con problemas de peso, y aquí en España vamos por el 50 y algo, O sea, y lo importante también son los niños, que va en aumento el sobrepeso infantil. Están hablando de un 40% entre críos de 6 a 9 años, que tienen un exceso de peso. Entonces ahí el conflicto que tiene es el niño, pero hay que ver a la mamá, ¿no? Porque el conflicto es de la mamá también, Por eso, o sea, más que todo os quiero dejar con la idea. De la mamá y del papá. Bueno, claro, a ver, yo porque asocio, no, a ver, no, yo no digo por culpabilidad, no, yo lo digo porque el niño lo lleva a la mamá, y los primeros años de vida pertenecen a la mamá. El papá tiene su función también, a partir de los 7 años, tiene su función, pero la mamá siempre la tiene,
El papá empieza, pero la mamá siempre. A esto me refiero yo. Por eso digo mamá, no porque tenga nada en contra de las mujeres, ¿eh? No, ni mucho menos, ¿eh? Pero lo digo por eso, simplemente. No porque considere a la mamá... No, la mamá tiene su lugar y es muy importante, porque sin mamás no estaríamos aquí nosotros, ¿eh? Y sin papás tampoco, ¿eh? Ahí está. No, yo os quiero dejar con la idea esta, ¿eh? De que esto es un tema serio, es un tema, como habéis visto, multifactorial, y es un tema de abordaje complicado, ¿eh? Es complicado. Entonces ahora pasaré a Roser para que acabe de darles el toque, ¿de acuerdo?